Bueno, bienvenido, qué bueno tenerte para conversar un rato. Ahí se está sumando mucha gente y muy interesados todos en conversar sobre un tema tan importante, ¿no? Tan importante como el diálogo. Vos te encontrás con un gobierno que en realidad no te cuida, te miente, te da datos que no son los que realmente corresponden, toma medidas extremas por no haber hecho lo que tenía que hacer. Y fíjate, frente al tema económico que estamos padeciendo con todo esto de la cuarentena y de la pandemia, esta medida con la exportación de carne. Una de las cosas que son básicas para poder razonar con otra persona para arreglar un problema es estar de acuerdo en el problema. Si tu agenda, estar de acuerdo que es un problema. Si tu agenda es la reforma de cómo hacer para controlar un fiscal, y bueno, esa no es la agenda nuestra, entonces no, sobre eso no hay diálogo posible, porque a nosotros, ¿qué nos preocupa? La respuesta del gobierno al problema es una respuesta que no es una respuesta, porque es prohibirse exportar carne, supuestamente para que haya más carne en la Argentina, y como hay más carne en la Argentina, bajan los precios de la Argentina. La verdad es que no pasa eso, pasa lo contrario, aumenta el precio de la carne, aumenta la escasez, se produce menos, esto no sirve para nada. Pero entonces vos decís, si no sirve para nada, ¿para qué lo hacen? Yo creo que es para dar la sensación de que están haciendo algo con la inflación, de que están protegiendo al pueblo frente a la inflación. La verdad que no es un problema de la carne, la suba de precios, suben todos los precios. Es muy triste para la Argentina en una situación de tanta crisis. ¿Viste lo que son los números de pobreza en la Argentina? Terrible, terrible. Acordate, Federico, la propuesta que, digamos, qué bien recibida fue lo que se propuso como un Consejo Económico Social. Y la primera propuesta, acuerdo de ese Consejo Económico Social, fue aumentar las exportaciones. Entonces, este es el contrasentido. Yo creo que justamente la gente, en la agenda de la gente, en el interés de la gente, es esta necesidad de ver que hubiera una posibilidad de diálogo que, por supuesto, desde la oposición hemos ofrecido de distintas y diversas maneras y en todos los temas, pero nunca hubo una verdadera voluntad de construir ese consenso que tanto necesita el país y que estoy convencida que vamos a lograr. No sé... Bueno, algún día lo vamos a lograr, ¿viste? Porque... Pero seguramente no con este proyecto populista, seguramente, porque si es como vos decís, si empezamos el diálogo y lo maquillamos de un relato, pero no lo llevamos a cabo, o lo contradecimos, o lo que es peor, empezamos a hablar de la pobreza, empezamos a hablar de la falta de educación, o empecemos a hablar de la necesidad de vacunarnos para no tener que encerrarnos, para no volver a perjudicarnos económicamente como país. Pero si vos te sentás con el otro y yo acá veo una mesa y el otro ve un vaso, no vemos la misma realidad. En lugar de hacer lo que hay que hacer, que es un plan de estabilización para terminar con la inflación, que nosotros tampoco lo hicimos. Yo soy muy autocrítico en ese sentido, porque nosotros tomamos un camino que era el camino de hacerlo de a poquito, de ir todos los días mejorando un poquito hasta que al final en 5 años iba a estar bien. Pero nunca llegás a los 5 años, ¿viste? Y bueno, yo soy muy crítico de eso y creo que lo tendríamos que haber hecho rápidamente, fuertemente, como se hizo en todos los lugares que se hizo, ¿viste? La verdad se hizo así en Brasil con el plan real, se hizo en la Argentina con la convertibilidad o con el plan austral, que después se desvirtuaron, pero originalmente eran eso. Se hizo en Israel con el plan de desinflación de Israel, que bajó de arriba de 100 a 10 en un año, la inflación. Primero bajó a 20, después bajó a 5. Pero bueno, nosotros no hicimos eso. Y entonces le dijimos a gente importante del gobierno, tienen que hacer esto. Que nosotros lo hicimos, tienen que hacerlo, y
Y vos sabés que Menem demostró que cuando lo haces, ganás popularidad, no perdés popularidad. Cuando estabilizás al país y parás la inflación. Pero bueno, pero lo cierto es que dicen, bueno, no hacen nada, no hay ni siquiera un plan económico. Viste que la economía es un tema de generar expectativas y confianza en que va a pasar tal cosa. Entonces todo el mundo empieza a actuar en consecuencia. Pero si vos no tenés ningún plan, ningún objetivo, ni no sabes para dónde vas, bueno, entonces no puedes generar ningún tipo de previsibilidad y la economía se frena, que es lo que pasó en este momento, ¿no? Debemos tener nada de inversión. Ni siquiera se gasta la plata para evitar que se te caigan las paredes, ¿viste? Dejás que se te caigan. No hay nada de inversión. Entonces, por eso no hay trabajo. La Así falta que, de seguridad. vamos a tener este drama. Queriendo dialogar, realmente queriendo dialogar. Nuestros economistas, que son importantes, que son los principales, Luciano Laspina y Hernán Lacunza, que están trabajando juntos en estos temas, bueno, han incluso hablado con el gobierno. Y les han dicho, miren, y gente del gobierno me ha hablado bien de ellos. Bueno, qué bien que fulano, ¿no? Está bien. Pero después no avanzan y ahora están haciendo campaña, ¿viste? Congelando todo, diciendo que se congela como si se pudiera congelar, prohibiendo vender, y bueno, dentro de poco, también prohibiendo trabajar y por supuesto. Preguntémosle a la gente sobre el diálogo, que nos van a ir también comentando, pero además, Dale. El tema de la inseguridad jurídica es clave. La gente está preguntando, algunos de ellos, cuáles son nuestras propuestas. Ya las venimos diciendo hace mucho, pero a ver, claramente, si hay algo que nos caracteriza es seguir manteniendo los mismos valores que defendimos siempre. Y todo está en el marco de la Constitución, de las instituciones, del orden, del respeto por la ley y el orden y el derecho. Si nosotros hablamos de economía, vamos a decir, bueno, la seguridad jurídica va a dar un marco favorable para que haya inversión, para que los empresarios quieran participar de un proyecto de país en crecimiento, en desarrollo, y le damos al campo una certeza de cuáles van a ser los pasos en adelante, van a tener interés en la producción y vamos a ganar todos. Definitivamente el marco de la seguridad jurídica y el límite de la Constitución y la no corrupción es la base fundamental de poder crear un diálogo y seguirlo en adelante hacia un futuro. Nosotros lo construimos en un momento el diálogo argentino, ¿te acordás? Bueno, eso lo hizo Duhalde cuando en medio de la hecatombe del 2001 fue una iniciativa de la Iglesia Católica y de una persona de las Naciones Unidas que se llama Angulo, y se generó el diálogo argentino, que fue extraordinario porque había tanto miedo. Había dos cosas: había mucha preocupación en el sistema político, en los políticos, eran los días que se vayan todos, ¿no? Las manifestaciones de la gente que decía que se vayan todos los políticos. Uh-huh. Y por otra parte, lo que pasaba ahí era que no había esta idea de que el otro político era un criminal de guerra, ¿viste? Había posibilidad de dialogar de verdad en el Congreso. Y entonces, bueno, Duhalde puso algunos ministros radicales, ¿no? Si no recuerdo mal, Banossi en Justicia, fíjate vos, ¿no? Banossi, uh-huh. Justicia, en lugar de ponerlo aquello a Tailade, ¿viste? Lo puso o a Soria, lo puso a Banossi, Duhalde, y a Jaunarena en Defensa y no sé qué más. Pero, bueno, el resultado de eso fue extraordinario. Hay volúmenes escritos sobre todos los temas. Uno ve ahí que los acuerdos eran el 70%. Entonces, lo que yo creo es que la confrontación esta es minoritaria, la verdad. Los argentinos estamos de acuerdo en un montón de cosas. Y bueno, hay grupos muy extremistas que
que tienen su propia agenda, como decís vos, que no es la agenda del resto, y que son los que boicotean todo tipo de conversación civilizada con los otros, porque creen que la política se hace amigo-enemigo, destruyendo al otro. Y la verdad es que eso no es así. Eso era la política del totalitarismo, ¿viste? Los teóricos del nazismo decían eso, que la política era amigo-enemigo y que había que destruir al enemigo. Es alguien que tenés que destruir. Entonces, bueno, a partir de ahí, eso no es una democracia. La democracia no, claro. Vos sos un representante de una parte del pueblo y el otro de la otra, y tenés que colaborar para que las cosas funcionen. Esa es la democracia. Bueno, así que... Bueno, están comentando, la gente comenta... Pero seguridad jurídica. Me interesa el tema de seguridad jurídica. Sí. Me interesa porque vos necesitas generar confianza. ¿Sabes por qué necesitas generar confianza? Porque nadie coopera con otro si no tiene confianza en él. Cuando tu mamá te pide algo, vos haces lo que te dice tu mamá, te dice, anda por acá, haces eso porque confías en tu mamá. Si vas por un callejón oscuro y aparece un flaco con la cara cortada, qué sé yo, y medio siniestro, y bueno, vos no confías y no se te ocurre ir a cooperar con el señor, sino más bien rajar o no sé, o matarlo, ¿sí? Pero no cooperar. Entonces, la única manera de cooperar, de generar cooperación en la sociedad, para salir de un problema grande necesitas cooperación de los otros, es generando confianza. Y la manera de generar confianza que inventó el hombre en la humanidad en su historia, es crear instituciones. ¿Instituciones qué quiere decir? Quiere decir reglas. ¿Para qué sirven las reglas? Para generar regularidad, valga la redundancia, ¿no? Reglas, regularidad. ¿Y para qué sirve generar regularidad? Porque vos sabés qué es lo que va a pasar. Entonces, como sabés qué es lo que va a pasar, vos podés hacer cálculos, y una vez que podés hacer cálculos y confías en eso, entonces, bueno, haces inversiones, generas empleo, cambias las cosas, pones voluntad en el esfuerzo, en el mérito, en lo que tenés que hacer para te asocias con otros, buscas la manera de encontrar financiamiento de lo que querés hacer, bueno, cambias la realidad. Ahora, eso es producto de la cooperación, y la cooperación es producto de la confianza, y la confianza es producto de las instituciones, de las reglas. Entonces, cuando hay un gobierno que te dice, yo no voy a respetar ninguna regla, porque lo único que importa es la política, el poder, mi voluntad. Bueno, entonces todo el resto se queda paralizado, ¿qué es lo que pasa exactamente? Así que seguridad jurídica quiere decir que tenés reglas y que las respetás y que todo el mundo cree que las vas a respetar. Eso quiere decir seguridad jurídica. Bueno, justamente... Kicillof dijo que era una palabra siniestra, una frase siniestra, seguridad jurídica. Es la base. No puedes convivir. Si vos crees que vas a salir a la calle y te van a matar, y no puedes convivir, vos tenés que saber que los autos circulan por tal lado, que el semáforo rojo quiere decir que tenés que parar, que el policía te cuida y no te va a robar, y bueno, las reglas, ¿viste? Esas son las instituciones. Que tu peso vale un peso, bueno, eso. La Constitución Nacional, que eso no es otra cosa que nuestro pacto social. Es un pacto social sobre el cual nos da un marco de sustento. Bueno, vos como abogado y yo también, imagínate, cuando nos enseñaban la pirámide de Kelsen, y hoy ves que de pronto cualquier resolución modifica cualquier ley y la Constitución directamente ni se la mira. Pero acá, fíjate, hay otra cosa importante. Nosotros, desde la oposición, hemos presentado proyectos importantes que le sirven y mucho más en consecuencia con la agenda de la gente, pero no fueron tratados. Por ejemplo, Esteban Bullrich, que propuso este proyecto para las pymes ya el año pasado, ¿te acordás? Que era tan necesario para proteger a la pyme del concurso preventivo, de la quiebra, con un montón de previsiones de sustento de trabajo. Me acuerdo mucho, sí. Me acuerdo mucho de eso. Eso fue una actitud muy noble de todos los que trabajamos en eso. Fue
muy estudiado, muy discutido por un grupo muy grande de abogados, cómo podemos hacer para que no se vayan todos a la quiebra en medio de la pandemia, ¿no? Formé parte de... Sí, claro. Y bueno, y ahí lo que intentamos con absoluta buena fe, y no para imponer un proyecto nuestro, porque tenía miles de modificaciones, incluso cuando se discutió en el Congreso, lo que intentamos era dar una herramienta al gobierno y a la sociedad para que no se produzcan las quiebras, ¿no? Para generar mecanismos de protección. Y nos costó un montón que se pudiera siquiera discutir. Pero por fin se discutió algo, pero se hizo algo que no era muy útil y bueno. Bueno, pero eso es lo que nos pasa a menudo. Es un ejemplo, sí. Es un ejemplo de intentos de nuestra parte de hacer lo que consideramos que es necesario y lamentablemente nos pasa que siempre somos minoría, que no se consideran los 10 proyectos de ley de boleta única de papel para las elecciones, que sería mucho más saludable en términos sanitarios y ni hablar en términos económicos, porque un ahorro infernal tendríamos si hiciéramos la boleta única de papel. Y en términos políticos, porque no se robarían los votos. Ni hablar, lo sabemos. Pero fíjate, me parece muy importante, Federico, que quizá como modo de cierre de la charla, le diéramos un cierre de esperanza a la gente, porque hay mucho desánimo y tanto vos como yo, como todos los que estamos en el ámbito político, luchamos mucho y hacemos mucho más de lo que parece para no solamente volver como gobierno, que sin duda vamos a tratar y vamos a volver, sino desde el lugar de oposición, para marcar los límites que consideramos infranqueables desde el punto de vista institucional. Pero me parece importante que esta charla dé un cierre de esperanza, de que no bajemos los brazos, porque la sociedad ha logrado, me refiero al no político, a la sociedad civil, ha logrado mucho frente a un montón de embates fuertes ya desde Vicentín en adelante, y me remito a la reciente intento de avance con esta ley del Ministerio Público Fiscal, que realmente termina impactando mucho la participación ciudadana. O sea, no bajemos los brazos, porque es importante su expresión, su manifestación, todo lo que hace la gente desde las agrupaciones republicanas, en los Zoom, en las marchas, en donde sea. Eso es importante y creo que vale la pena tener esta esperanza, porque estoy segura que desde estas dos Argentinas, la Argentina de este oficialismo y la Argentina de todos los que son oposición, pero respetamos la República, las instituciones y la Constitución, vamos a lograr volver a ser gobierno y corregir los errores que sabemos que hemos cometido. ¿Qué opinás? Yo creo que la Argentina es un gran país, un enorme país. A mí me ha tocado trabajar en el exterior, en países de Centroamérica. Vos ahí te das cuenta de lo que es la Argentina, ¿no? Un país formidable, con gente formidable, con una cultura formidable, con enorme cantidad de oportunidades. Vos recorrés mínimamente la Argentina, por donde vayas, y ves el montón enorme de cosas que faltan hacer, la cantidad de cosas que están rotas y que hay que arreglar, la cantidad de cosas que se podrían hacer y que no se han hecho. Cada una de esas cosas, en los países chicos no hay muchas cosas que hacer. Es lo que hay. La Argentina no es así. La Argentina está todo por hacerse y las oportunidades son infinitas. Entonces, cada una de esas necesidades que tiene la Argentina es una oportunidad para los argentinos. Nosotros decimos no tenemos trabajo. Se han perdido más de 1 millón de puestos de trabajo por la pandemia y veníamos castigados de antes. Más de 1 millón en un año, ¿no? En un momento dado se habían perdido 4 millones de puestos de trabajo. Después se recuperaron muchos en negro. Pero bueno, digamos, decimos no tenemos trabajo. Y la Argentina hay que hacer
miles de kilómetros de vía de ferrocarril, que movilizaría la economía de miles de kilómetros cuadrados y de pueblos y de ciudades y de lo que fuera. Y lo mismo con los puertos, y lo mismo con las rutas, y lo mismo con las distintas producciones. Nosotros tenemos una capacidad de tierra y de clima que es apta para hacer absolutamente cualquier cosa que necesite cualquier pueblo de la tierra. Lo podemos hacer, demostramos que lo hacemos. Entonces, tenemos minería que no explotamos, tenemos pesca que no explotamos, y a pesar de no explotar, vendemos 2.000 millones de dólares por año de pesca, por decir algo, ¿no? Tenemos economía del conocimiento, que hicimos una ley extraordinaria, después se suspendió y ahora se modificó un poco y lamentablemente mucho más la gente está saliendo de la Argentina que quedando. Pero digo, con ese país extraordinario, ¿no? Con una capacidad enorme de prestar servicios acá y afuera, con ese país extraordinario, la pregunta no es si no tenemos arreglo, la pregunta no es si nos tenemos que ir, la pregunta es si nosotros somos dignos de ser argentinos y de tener este regalo que nos dio Dios y que nos dieron nuestros padres, ¿no? Yo creo que somos dignos y que somos conscientes de que lo vamos a pelear y que lo vamos a sacar adelante. Hemos demostrado desde la política, bajando a la política, hemos demostrado que hemos construido una alternativa democrática en la Argentina, que desde el año 2015 hasta ahora nunca sacó menos del 40% de los votos en las elecciones nacionales. Y esto es extraordinario, la verdad que es extraordinario. No solamente somos una oposición, sino que somos una alternativa de poder. Eso es un cambio muy importante en la Argentina y genera mucha esperanza en la Argentina. Porque las cosas pueden cambiar y porque cualquiera que esté en el gobierno sabe que el otro le puede ganar y por lo tanto debería moderar su situación, y si no la modera, bueno, va a perder. Nosotros hemos construido esa herramienta. Tenemos ahora experiencia de gobierno, cuadros formados en el gobierno, tenemos muchísimas cosas que mejorar, hicimos muchísimas cosas bien, pero básicamente, volvamos al principio de la charla, no somos los dueños de la verdad, pero definitivamente tenemos buena fe y tenemos ganas de razonar con la mayoría de los argentinos para solucionar problemas. Y los problemas que nosotros vemos son los problemas que ve el común de los argentinos. Así que tenemos que representar eso. Tenemos una campaña electoral. Nuestros adversarios están hablando de cómo manejar a los fiscales, de cómo apretar a los jueces, de no sé qué, de cómo prohibir la exportación de tal cosa, o de cómo ordenar tal otra, y que no salgas y que no te pongas, y que no, el tema de la prohibición y el permiso. Y nosotros lo que podemos hacer es ocuparnos de los temas que a la mayoría le preocupan. Eso es una gran ventaja que nos da el gobierno. Ocupémonos de la inflación, ocupémonos de la inseguridad, que es tremenda y con el estado de necesidad que hay cada vez peor. Ocupémonos de las vacunas. Lamentablemente perdimos un montón de tiempo y se murió un montón de gente, pero bueno, eso se hace con relaciones exteriores, eso se hace con buenas relaciones con otros países, eso se hace haciendo un acuerdo con los Estados Unidos, que no saben qué hacer con sus vacunas, que te agradecen cuando te van a vacunar. Entonces, definitivamente eso se puede hacer y trabajemos en esos temas, en cómo generar empleo, en cómo generar confianza, en cómo generar respeto, en que sepan que de verdad queremos tener la actitud del diálogo, de razonar junto con otros para resolver los problemas. Y vamos a ganar la elección y vamos a poner un límite, como ya lo estamos poniendo ahora en la Cámara de Diputados, pero con el agua hasta acá, porque viste, tenemos el tema de los fiscales, que el gobierno debe estar 2 o 3 diputados abajo del número mágico para imponer un mecanismo para que el gobierno controle a los fiscales, que son los que persiguen el delito, ni más ni menos, ¿no? Hablando de inseguridad. Así que, bueno,
seamos optimistas, pero sobre todo seamos patriotas, seamos conscientes de que depende de nosotros y de que lo podemos hacer. Definitivamente, ¿cómo no lo vamos a poder hacer? Ya lo hicimos en el pasado. Pero ¿qué, vamos a entregar la Argentina? No. O la Argentina vale la pena. Por Dios. Yo te digo, comparto no el orgullo de ser argentina. Yo lo tengo, amo a mi patria y estoy haciendo todo lo que hago por eso, porque tengo fe, porque sé que es posible y obvio. depende de nosotros que podamos mostrarnos como una verdadera alternativa confiable, que aprendió, que sí está dispuesta esta vez a dar cambios y peleas que quizás no supimos, no pudimos, no nos dejaron, como lo quieran llamar. Pasó el tiempo, uno crece, uno aprende y la verdad sabemos que hay cambios muy profundos, estructurales que dar en la Argentina. Yo vivo en el conurbano, Fede, trabajo en el conurbano, hablo con la gente y lo que yo siento es que hasta ahora la gente se ha dejado llevar demasiado dócilmente por el engaño y el clientelismo político. La realidad es que por una necesidad siempre ha entregado su voluntad de voto y nunca ha visto en su total dimensión lo que estaba poniendo en juego cada vez que ponía una boleta en una urna. Creo que estamos en un punto de inflexión muy importante que hoy sí, creo que debido a la pandemia, no es menor, la gente ha tomado una conciencia distinta. Incluso desde la absoluta necesidad están pidiendo trabajo. Hay un cambio en eso de paradigma muy importante. Y eso creo que nosotros tenemos la responsabilidad de tomar, de representar y de pelear en estas elecciones y en adelante, peleando por ese país que sí es posible, pero depende realmente de que estemos dispuestos a dar esa pelea. Y creo que es lo que estamos haciendo, Fede, así que nada, es maravilloso tener la posibilidad de tener este diálogo con vos. Vos sos una persona con una experiencia enorme. Escucharte es un placer porque además realmente nos has representado y mucho. Un enorme placer haber podido tener esta charla con vos. Creo que la gente también, y por lo que veo, están muy contentos y lo han podido disfrutar. Te agradezco mucho a vos y lo que nosotros tenemos que ser es confiables. Nosotros tenemos que darnos cuenta de que las elecciones, esta elección se va a ganar no insultando a otro, sino que se va a ganar mostrándose preocupado por estar realmente preocupado por la situación, empezando por los que menos tienen y siendo confiables de que estamos trabajando para eso, no para una cosa personal, no para una cosa grupal. No es que somos los mejores del mundo nosotros y que nosotros somos los buenos y todos los demás son los malos. Eso no es verdad. Lo que nosotros sí somos, y lo tenemos que hacer con mucha humildad, es gente que está preocupada por la situación y que quiere sacarla adelante y que tiene capacidad para sacarla adelante y que tiene capacidad de diálogo y de conversación y de humildad para oír lo que piensan los demás y construir lo que sea posible, que es muchísimo en la Argentina. Es muchísimo en la Argentina lo que podemos construir. Así que un beso grande a vos y a toda la gente que nos acompañó hoy. Y tengan mucha fe en ustedes mismos. La verdad que la Argentina vale la pena. Y es una bendición que tenemos. Entonces, bueno, aprovechémosla. Abrazo grande. Gracias, Federico. Gracias a todos por participar.